Minutos después de disparar contra el grafitero Diego Felipe Becerra, el patrullero de la policía Wilmer Antonio Alarcón reconoció su acción en una comunicación de radio. Dijo que creyó que el muchacho iba a sacar un arma. 5 exmiembros de la policía y un abogado fueron condenados a penas entre los 11 y 22 años de prisión por alterar la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Los familiares, compañeros y amigos de Diego Felipe se niegan a creer que él fuera un asaltante de buses. Las soluciones amistosas son una figura que trae de manera muy formal la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que desde la agencia hemos querido privilegiar durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. El hecho de que el Estado colombiano haya decidido celebrar acuerdos de solución amistosa en estos litigios internacionales creo que pone un eslabón en la cadena de solución de todas esas graves violaciones de derechos humanos hacia futuro e implica, por supuesto, la reivindicación de las víctimas en esas luchas respecto de casos tan atroces. Los acuerdos de soluciones amistosas son muy importantes. Son importantes porque es un proceso de reconciliación, un proceso de negociación en el cual en cierta medida la víctima va a quedar satisfecha con el proceso de verdad, de reparación y de no repetición. Pienso que en la medida de reconocer el valor tan importante que tienen todas las personas, ¿no? No solamente hablamos desde sus profesiones o hablamos desde la vida como la vemos, sino de lo que podemos transmitir en las calles, ¿no? Hablar que un caso tan importante como el caso de Diego Felipe, hoy en día, después de tantos años, digámoslo, sigue incidiendo, sigue transformando y siempre ha tocado una cosa, siempre ha tocado como a muchas sociedades. Entonces pienso que a una medida muy grande reconocemos que el caso de Diego Felipe es importante para el arte urbano en Colombia. El acto de reconocimiento de responsabilidad, como su nombre lo dice, es el Estado pararse de frente a las víctimas. Es decirle a las víctimas con lo que esto significa reconocer el daño causado, reconocer que el Estado cometió un error. Las víctimas se sienten altamente satisfechas cuando escuchan por parte del Estado el perdón, la solicitud de perdón, la reparación integral a las víctimas y que pueda resarcirse. Todos estos procesos son muy importantes. En el tema del reconocimiento, porque es un ejemplo a las demás víctimas para que sigan luchando por esa justicia, por esa verdad, por esa reparación y no repetición. Ya los espacios alternos que se presentan en el tema de las disculpas públicas y de la aceptación de responsabilidad, como el taller de co-creación y trabajos adicionales que se desarrollen para poder resignificar la memoria de las personas que ya no están o de las víctimas, es un proceso muy importante. Importante para la ciudad, ¿por qué? Porque es mostrar o ejemplarizar de que sí se puede dialogar, se puede reconciliar y de esa forma se puede llegar a una paz que tanto necesita nuestro país. Sin duda, construir paz, la búsqueda de eso como un objetivo social implica atravesar procesos de reivindicación en los que necesariamente la justicia, la verdad y la reconciliación son los instrumentos que permiten llegar allá. Y por eso socialmente este es un camino adecuado
que hayan víctimas y que la institucionalidad reconozca la existencia de ellas y de lo que ocurrió, aporta sin duda a que en algún futuro se solucionen los asuntos. Hablo mucho desde la eternidad, siempre he pensado mucho eso, desde una espiral, desde cómo algo que sucede y como hablamos de la muerte como si fuera algo que ya se desapareciera y realmente no desaparece. Realmente pienso que es un estado antes de evolución, tanto del ser, porque en este caso una muerte nos conecta a muchas personas, a millones de personas nos conectó una muerte y aparte de eso transforma desde nuestro interior el cómo nos comunicamos en la calle. A veces pensamos como sociedad que los actos simbólicos y de memoria no son importantes, porque un país que reconoce los daños causados, que ofrece perdón a las víctimas, que las dignifica, que las respeta en todo el sentido de la palabra, es un país que camina por una senda de búsqueda de la paz. A 10 años del crimen de Diego Felipe Becerra, las autoridades capturaron al policía en retiro señalado de este asesinato y que se encontraba prófugo de la justicia desde hace 6 años. El Estado falló al criminalizar esa expresión artística de Diego Felipe. Por ello hoy recordamos que el arte es una oportunidad para ejercer derechos culturales, para promover también la democracia, para brindar espacios a una sociedad deliberante y que también puede ser, sin duda, una forma de expresión y de protesta. En un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, el gobierno acaba de reconocer la responsabilidad de la Policía Nacional en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra hace 12 años. Luis Eduardo Maldonado nos amplía. 12 años después del asesinato de este artista, de Diego Felipe Becerra, el gobierno nacional acató hoy una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dice que tiene que pedir perdón por el asesinato cometido por miembros de la Policía Nacional que alteraron la escena del crimen para hacerlo aparecer como un delincuente que habría atracado en un bus y posteriormente estaba huyendo y la policía tuvo que dispararle. Pues la justicia demostró que no fue así, que fue un artista y que fue asesinado. El ministro de la Defensa fue el primero en hablar y en reconocer la responsabilidad de la Policía Nacional. La Policía Nacional de Colombia, respetuosa a las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, así como de las competencias de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación y Corte Suprema de Justicia, acata en su integridad cada una de las providencias proferidas en el marco de las investigaciones que se adelantan por esos hechos. Yo creo que lo más importante que debemos destacar es que este acto no es producto de una orden de la Corte Interamericana, sino es producto de un acuerdo de solución amistosa al que llegó el Estado en presencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la familia de Diego Felipe Becerra. Esto significa que el Estado reconoce la responsabilidad y se compromete a este acto que hoy hemos asistido todos y además otras medidas para su memoria, para dignificar su nombre y especialmente una reparación integral a su familia. Bueno, actos como este son importantes porque la ciudadanía, las sociedades y finalmente el Estado requieren de la memoria para poder construir una sociedad a futuro.
Es el pulso de una familia, es el pulso de una ciudadanía frente al poder. Y como muy pocas veces ocurre, es la ciudadanía quien termina ganando ese pulso al poder, en este caso al Estado. Siempre en sus cuadernos, en las calles, estaba pintando un gato feliz. Despierta muchos sentimientos y es muy bonito ver todo lo que nosotros amamos, que ya se fue, que estuviera plasmado en ese mural. Ha sido una lucha muy fuerte de la familia y creo que el evento deja ahí plasmado y la música acompaña muy bien estas circunstancias. Creo que es el momento más importante después de 12 años, porque finalmente se limpió la honra de Diego Felipe. Tú votaste con tus maldades, tú escogiste presidentes, alcaldes, tu criterio vale 2 tamales, tus verdades son tus verdades. Nada lleno no, 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 nada lleno no. Líos, trampas, abuso, dinero, multas injustas, cerdos carroñeros, fueron al colegio y salieron al closet. Yo quiero una casa para todos mis parceros. Ya estoy harto de tantos ceros, arrieros costosos y medios cizañeros. Fueron al colegio por sucio dinero y han manipulado a todo el mundo entero. Tú votaste por tus maldades, tú escogiste presidentes y alcaldes, tu criterio vale 2 tamales, tus verdades son tus verdades. Nada lleno no, 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 nada lleno no. Muy buenos días. Expreso en primer lugar un saludo respetuoso a la señora Liliana Lizarazo y al señor Gustavo Lizarazo, padres de Diego Felipe Becerra. Igualmente a todos los que están presentes allí, a la ilustre representación del Estado colombiano. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como relatora para los derechos de la niñez, en este acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano por aquellas violaciones a los derechos de Diego Felipe Becerra y a sus familiares, y recordar así su vida y su legado artístico. La comisión destaca la trascendencia de este evento y el impacto que este caso en particular ha tenido para toda la familia Becerra Lizarazo y para toda la sociedad colombiana. Ello acentúa la importancia que tiene este espacio en el cual el Estado colombiano parte de una franca aceptación de los hechos sucedidos, de sus efectos, y una profunda reflexión que el Estado hace sobre las falencias en el funcionamiento de su institucionalidad. Esta institucionalidad que es necesaria para lograr una resignificación de lo que sucedió y buscar así las fórmulas que permitan la reconstrucción y reconciliación del tejido social con las instituciones que deben funcionar para la protección de quienes lo conforman. Destacamos que en el marco de este acuerdo de solución amistosa, los componentes de memoria y de dignificación que buscan recordar el nombre de Diego Felipe y de su obra artística, la obra de Trípido, como se les reconocía, modificando las condiciones estructurales, institucionales y culturales que dan legitimidad o que reproducen formas de violencia en contra de los niños, las niñas y los adolescentes.
El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia requiere que los estados impulsen modificaciones de esas condiciones estructurales, de la función de la institucionalidad, del cumplimiento de las leyes, de las normas. También abordar los patrones socioculturales que legitiman y reproducen formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es el deber del Estado garantizar la aplicación de las leyes, erradicar la impunidad sobre aquellos hechos delictivos que se cometen en contra de la integridad de la niñez y promover, y voy a hacer un énfasis en este aspecto, el empoderamiento y la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes, y su trabajo directo con las familias y con las comunidades donde se desarrollan. Y por ello, la libertad de expresión, un derecho que no se reconoce tanto para los chicos, está protegida por los instrumentos interamericanos. En este caso, el Estado falló al criminalizar esa expresión artística de Diego Felipe. Por ello hoy recordamos que el arte es una oportunidad para ejercer derechos culturales, para promover también la democracia, para brindar espacios a una sociedad deliberante y que también puede ser, sin duda, una forma de expresión y de protesta. Por lo anterior, las medidas acordadas en este acuerdo de solución amistosa buscan involucrar a las instituciones estatales en la promoción de un cambio cultural para proteger a quienes utilizan el arte y la creatividad como una expresión y se pueda replantear la estigmatización que hay del graffiti, que es sin duda una expresión del arte urbano y es patrimonio de la sociedad, por lo cual debe ser protegido y valorado. Esto muestra también el carácter integrador que tiene el mecanismo de soluciones amistosas de la Comisión Interamericana. La Comisión destaca la incansable lucha, tenacidad y resiliencia de la madre y del padre de Diego Felipe Becerra Lizarazo, en la búsqueda de justicia, de verdad y de reivindicación de sus derechos y de la entereza, de la apertura, de la disposición para participar de este proceso de negociación. Mi reconocimiento por eso a los padres de Diego Felipe. Saludamos también que el Estado haya decidido optar por esta vía de solución amistosa y en este caso, pero también en otros asuntos que están hoy en trámite ante la Comisión. Y esperamos así que estos espacios se permeen, se impriman de una política pública para la resolución alternativa de conflictos. En la Comisión somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer para lograr el cumplimiento de todas las demás medidas acordadas y que se extienden a las partes. Yo personalmente y desde la Comisión, el compromiso de priorizar y acompañar el seguimiento para lograr hasta las últimas respuestas que el Estado debe brindar en este acuerdo de solución amistosa, realizando todas las acciones que sean necesarias para que este acuerdo, además, coadyuve en la promoción y la protección de todos los derechos en Colombia. Y termino dando todo mi respeto a la memoria de Diego Felipe Becerra Lizarazo. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.